Bueno, ahora que ya conocemos cómo determinar el tipo de hibridación que tienen los carbonos, de acuerdo a si tiene enlace doble, enlace sencillo o enlace triple, vámonos con la otra parte que es identificar los tipos de carbono. Tipos de carbono, pues se le conoce como carbono primario si observamos que tiene la forma de CH3. Carbono secundario si tiene la forma de CH2. Carbono terciario si tiene la forma de CH y carbono cuaternario si se ve como el puro carbono solo nada más. En este ejemplo donde nos ilustran los tipos de carbono, vemos que este que tiene CH3 pues es carbono primario, este que tiene CH2 es carbono secundario, este que tiene CH es carbono terciario y este que es el carbono solo pues es carbono cuaternario. Lo mismo acá, este es el carbono solo, sería cuaternario. Este de aquí tiene CH nada más, sería un carbono terciario, carbono cuaternario. Este de aquí es CH, es carbono terciario. Este sería carbono cuaternario porque está solamente como el carbono solo. Esa es la forma de cómo identificar lo que son los tipos de carbono. Ahora pues vámonos con lo que son los tipos de fórmulas. ¿Para qué conocer esto? Pues para poder entender o interpretar un poquito más el lenguaje de la química orgánica. Tenemos 5 tipos. El primero de ellos es la fórmula desarrollada. En la fórmula desarrollada nos muestra todos y cada uno de los enlaces químicos que hay entre los átomos de diferentes especies. Por ejemplo, esta cadena es de 7 carbonos y nos desglosa tanto los enlaces carbono-carbono como carbono-hidrógeno. Esta es la fórmula desarrollada. Como sabemos, el carbono, debido a su propiedad de concatenación, puede formar cadenas. Entonces, esta fórmula desarrollada, entre más larga sea la cadena, menos conviene utilizarla. Para esto, pues surgió lo que es la fórmula semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada omite los enlaces que hay entre el hidrógeno con otros átomos. Si vemos en esta cadena tenemos lo que es el enlace carbono-carbono, pero los enlaces con el hidrógeno no los desglosa. Aquí nos dice que el símbolo del hidrógeno se escribe a la derecha de su respectivo átomo, en este caso, como estos hidrógenos están unidos a este carbono, se escriben a la derecha de ese carbono, acompañados de un subíndice, que en este caso aquí es 3, acá es 2, etc. Y ese subíndice nos señala la cantidad de hidrógenos que están unidos a dicho átomo. En este caso, este carbono tiene 3 hidrógenos, este carbono tiene 2 y así sucesivamente. Siempre recordando que el carbono solamente puede tener 4 enlaces. Este carbono ya tiene un enlace con este de aquí, por lo tanto, a este le faltan 3 hidrógenos. Este carbono ya tiene un enlace con el carbono de acá y también tiene un enlace con el carbono de acá. Ya está ocupando 2, pues entonces le faltan 2 hidrógenos. Esta es la fórmula semidesarrollada. De hecho, es de las que más utilizamos. Tenemos ahora lo que es la semidesarrollada simplificada. Esta pues es similar a la anterior, pero usando paréntesis y un subíndice que indica el número de veces que se repite de manera consecutiva un conjunto de átomos iguales. ¿Qué es esto? Vámonos con este mismo ejemplo, esta cadena de 7 carbonos. Yo tengo CH3, CH2, 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 CH2 y al final un CH3. Si yo observo de manera consecutiva, se repite 5 veces el CH2. Para poderla simplificar más, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos un paréntesis.
colocamos CH2, cerramos el paréntesis y como un subíndice exterior, colocamos las veces que se repite, como dijimos, de manera consecutiva ese conjunto. En este caso, aquí se repite 5 veces, por eso colocamos este 5 de aquí, porque se repite de manera consecutiva. Y al final, pues cerramos con el CH3. Esta es la semidesarrollada simplificada. En un paréntesis agrupamos los que se repiten de forma consecutiva. Si se repite nomás 2 veces, pues aquí nomás colocamos un 2. Tenemos lo que es la fórmula condensada. En esta fórmula no muestra ningún tipo de enlace, solo se señala el total de átomos de cada especie presente en la molécula. En el ejemplo anterior teníamos 7 carbonos y en total tenemos 16 hidrógenos. Es por eso que lo representamos como C7H16. Esta es la fórmula condensada. Solamente indico cuántos átomos tengo de cada especie. Esta es de las que utilizamos más cuando se resuelven ejercicios de estequiometría, pero no la utilizamos mucho o generalmente ni siquiera se utiliza en química orgánica. ¿Por qué? Porque no nos indica ni qué enlaces hay ni nada por el estilo. Solamente nos indica cantidades, por eso esta condensada se utiliza más en estequiometría que en química orgánica. Y luego tenemos una fórmula que se le conoce como línea ángulo. En esta, las uniones carbono-carbono se representan mediante líneas que al unirse forman vértices. Y nos dice que cada vértice es un átomo de carbono. Por lo tanto, el número de átomos de hidrógeno de los carbonos se infiere o se puede deducir fácilmente. Por ejemplo, esta estructura de aquí, de línea ángulo, es la estructura de esta cadena, de estas cadenas que hemos utilizado de ejemplo. Nos dice que esta cadena tiene un total de 7 carbonos. Cada vértice representa un carbono. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Por eso se utiliza esto de línea ángulo para formar vértices para poder diferenciar cada carbono. Observamos que como toda mi cadena tiene puro enlace sencillo, es por eso que aquí utilizamos solamente una línea. Si hubiera un enlace doble, serían 2 líneas y si hubiera un enlace triple, serían 3 líneas. De hecho, lo que es la semidesarrollada y la línea ángulo son las más utilizadas en química orgánica. Si aquí tengo un carbono y es que está unido con un carbono, ya ocupa un enlace, entonces le faltan 3 hidrógenos. Por ejemplo, este carbono de aquí ya tiene un enlace con este carbono, ya tiene un enlace con este otro, le quedan 2 enlaces, entonces por lo tanto este carbono de aquí tiene 2 hidrógenos. Por eso se dice que con vértices representamos lo que son los carbonos y la cantidad de hidrógenos pues ya se puede deducir. Esto es en cuanto a lo que son los tipos de fórmulas. Vámonos con lo que es la clasificación de los compuestos orgánicos. Esta clasificación generalmente es de 2 tipos, por estructura y por grupo funcional. La que es por estructura se refiere al tipo de cadena que forman los carbonos al unirse. Tiene que ver con el tipo de cadena. Cuando es por grupo funcional, que esa la vamos a ver más adelante, se refiere al modo en que los carbonos se entrelazan entre sí y con cierto grupo de átomos, como el oxígeno, nitrógeno, etc. Cuando es por grupo funcional, generalmente si una cadena presenta ese grupo de átomos como que muy común con varios compuestos, van a tener propiedades muy similares.
Muy bien, vamos entonces con lo que es la clasificación por estructura. Cuando es la clasificación por estructura, tenemos lo que son los acíclicos, que son las cadenas abiertas. Estas cadenas abiertas pues se clasifican en dos tipos. Saturadas. Saturado quiere decir que solamente tiene enlace sencillo. Insaturado es cuando hay enlaces dobles o enlaces triples. Ambos pueden ser simples, es decir, es una cadena lineal, o pueden ser cadenas ramificadas, es decir, que tienen grupos alquilo saliendo de la cadena principal como si fueran las ramitas de un árbol. Estas son en cuanto a la clasificación por estructura de cadenas acíclicas o abiertas. Existe la otra que son cadenas cíclicas o cadenas cerradas, es decir, que forman un anillo, un ciclo, etc. Estas se clasifican en dos grandes grupos. Homocíclico. Homocíclico quiere decir que todos los carbonos, bueno, que todas las uniones de mi ciclo son puros átomos de carbono. Y tiene dos tipos, aromáticos. Aromáticos es que tienen la estructura del benceno, ahorita la vamos a ver más adelante, y alicíclicos, que son puros átomos de carbono encerrados en un ciclo, pero no tienen la estructura característica del benceno. Y igual, pues estos se clasifican. El aromático, pues vamos a ver más adelante, forzosamente es insaturado, de ese no hay duda, forzosamente este es insaturado. Y por eso hay simples y ramificados. En el cambio, en los alicíclicos, aquí sí vamos a tener algunos con enlace sencillo, algunos con enlace doble, y va a haber que son simples y va a haber algunos que tienen ramificaciones. Recordemos, homocíclico, puros carbonos formando el ciclo y se clasifican en dos. Aromáticos, los que tienen la estructura del benceno, y alicíclicos, cualquier ciclo que no tenga estructura del benceno. La otra clasificación de los cíclicos son los heterocíclicos. Heterocíclico, ¿qué quiere decir? Que hay uno o más átomos dentro del ciclo que no son carbono, como oxígeno, nitrógeno, azufre, etc. Hay por lo menos uno o dos que no son carbono. En cuanto haya eso, ya no se considera heterociclo. Y de este, pues también hay dos tipos, saturados, insaturados, y cada uno puede que sean simples o con ramificaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. En esta diapositiva, pues tenemos lo que son ejemplos de estructuras acíclicas o, como les dije, cadenas abiertas. Acíclicos pueden que sean saturados y sean simples, como en este caso de aquí. Esta cadena es abierta, por eso le ponemos acíclico. Saturada porque son puros enlaces simples. Y es simple porque no tiene ramitas saliendo de la cadena principal. Esta es su fórmula semidesarrollada y esta de aquí sería su fórmula línea-ángulo. En el ejemplo de acá, igual tenemos que es acíclico, es saturado porque es puro enlace sencillo, saturado, pero esta sí es ramificada porque están saliendo de la cadena principal, salen unas ramificaciones. De hecho, si se fijan, estas ramificaciones son estas que están saliendo de la cadena principal. Por eso es acíclico, saturado, ramificado. En el ejemplo de acá abajo, tenemos un acíclico insaturado porque hay un enlace triple por aquí y es simple. Si se fijan, algunos van a poder llegar a la confusión que estas son ramificaciones, pero no lo son. Si nos fijamos, este carbono se une aquí y se va así, pues aún así sigue siendo una cadena abierta. Este carbono de aquí yo lo puedo colocar de este lado
y este carbono de acá también lo puedo colocar de este lado. Entonces ya me quedaría lo que es una estructura abierta. Por eso este no tiene ramificaciones. Las ramificaciones nunca van a estar en las orillas de una cadena, siempre tienen que estar en medio. Por eso esta es una cadena acíclica, es insaturada por este enlace triple y es simple porque no tiene ramificaciones. Este compuesto de acá sería acíclico porque igual sigue siendo una cadena abierta, no se cierra. Insaturado porque por aquí hay un enlace doble. Y es ramificado porque tiene por aquí una ramificación. De hecho, si se fijan, esta estructura, su cadena va de esta forma. Este sería el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Que en la fórmula línea ángulo está aquí representado carbono 1, 2, 3, 4 y 5. En el carbono 3, que sería en este, es de donde sale esta ramificación, que es la que tenemos en esta parte. Es por eso que, ya sea que nosotros lo veamos así o lo queramos ver así, pues aún así va a tener ramificaciones. Por eso es acíclico, insaturado por el enlace doble y ramificado porque va a tener una ramita. Siempre procuremos buscar la cadena más larga posible. Y bueno, eso es con respecto a los ejemplos de lo que son las estructuras abiertas o acíclicas. Siempre tengo que identificar primero si es acíclico, después ver si hay enlaces simples o enlaces dobles y triples, y luego ya determinar si es una cadena lineal, que sería simple, o si tiene ramificaciones, pues indicar que es ramificado. Pues por eso que nos vamos en este orden. Primero esto, luego esto y luego esto de acá. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estructuras cíclicas o estructuras cerradas. Si vemos en esta tablita, pues teníamos acíclicos y teníamos cíclicos. Ok, solamente nos vamos a quedar con esta parte, homocíclicos y heterocíclicos. Igual, para poder identificar, primero identifico si es homocíclico o heterocíclico. Después me voy con la siguiente categoría. En este caso, si es homocíclico, me voy si es aromático o alicíclico. Y ya después sigo con las siguientes categorías. Esta estructura de aquí tenemos que es homocíclica. Es una cadena cerrada donde cada vértice es un átomo de carbono. Es aromático. ¿Por qué esta es aromática? Porque este hexágono con 3 dobles enlaces alternados es la estructura aromática o estructura del benceno. Esto, ¿por qué se estudia el benceno aparte? Porque tiene características y propiedades como especiales o que lo hacen muy diferentes a los demás. Y aparte sus derivados poseen propiedades también muy semejantes entre sí. Es por eso que si yo veo, por así decirlo, una estructura cerrada de 6 carbonos con 3 dobles enlaces alternados, esto es un compuesto aromático. ¿Por qué? Porque tiene a la estructura del benceno. Entonces, por eso esta estructura es homocíclica, porque todos los vértices son carbonos. Aromática porque tiene o presenta la estructura del benceno y en este caso es ramificada porque está saliendo una ramificación de ahí. Vámonos con este otro ejemplo. Tenemos que es homocíclico, es alicíclico porque todos sus vértices son carbonos, pero pues no tiene nada que ver con el benceno. Es por eso que es alicíclico. Saturado porque tiene puros enlaces simples y es ramificado porque le está saliendo esta ramificación por ahí. Esta otra estructura es homocíclica, todos mis uniones son carbono. Alicíclico porque no tiene nada que ver con la estructura del benceno.
Esta es insaturada porque aquí tiene un doble enlace y es simple porque no tiene ramificaciones saliendo de ese ciclo. Vámonos con los ejemplos de acá abajo. Estos ya son heterocíclicos porque si se fijan a comparación de los anteriores, todas estas estructuras, su ciclo está conformado por puros carbonos. En cambio, estos de acá, aparte de tener carbono, tiene átomos diferentes como oxígeno dentro del ciclo o nitrógeno también dentro del ciclo. Vamos con este primer ejemplo, es heterocíclico, porque hay átomos diferentes de carbono formando el ciclo. Saturado, porque son puros enlaces simples. Y es simple porque no tiene ramificaciones. En este otro de acá es heterocíclico, es saturado y este sí tiene ramificaciones. En este ejemplo de acá es heterocíclico, insaturado porque por aquí tenemos un enlace doble y es simple porque no hay ramificaciones. Y en este último tenemos lo que es un heterocíclico, es insaturado, aunque el doble enlace no esté dentro del ciclo, está por fuera. Entonces, por lo tanto, tiene que ser insaturado, porque aunque no esté adentro, el doble enlace, aunque esté por acá afuera, pues sería insaturado. Y es ramificado, porque del ciclo está saliendo esta ramificación. Y esta ramificación es la que tiene la insaturación. Y bueno, estos son algunos ejemplos de lo que son estructuras cíclicas o cerradas. Aquí sí tenemos que indicar primero si es homocíclico o heterocíclico y ya después su debida clasificación. Y bueno, pues hasta aquí sería lo que es la primera parte de lo que es la estructura de compuestos orgánicos. Espero que este material pues les sea de mucha utilidad y nos vemos en otro próximo video. Muchas gracias.